Hola, soy Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 46, que es un episodio muy especial porque el día de hoy tenemos como invitado a Oxlack Castro, uno de los mejores investigadores paranormales y de los mejores youtubers a nivel Latinoamérica. Así que es un honor para mí presentarles a ustedes aquí en el Baúl del Miedo este episodio en donde hablamos acerca de qué es la investigación paranormal realmente, además de, claro, los orígenes de Oxlack y muchas cosas más terroríficas. Pero antes de ir al episodio, no olviden suscribirse ya que están viendo y escuchando esto en la versión de YouTube. Así que no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Sin más, vamos allá. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos aquí en el Baúl del Miedo. El día de hoy, en el episodio número 45 de su podcast favorito, tenemos un gran invitado que es Oxlack Castro, uno de los referentes más importantes en YouTube México en cuanto a la cuestión paranormal y además uno de los youtubers más viejos en este ámbito y que es referente para muchos de nosotros ahora que comenzamos con esta cuestión de la investigación paranormal. Oxlack, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Muy bien, estoy muy contento de que vayamos a platicar precisamente del fenómeno paranormal, que es lo que vengo haciendo desde hace muchos años y para mí es un gusto estar con ustedes. No, pues muchas gracias, Oxlack. Para empezar, ¿qué es la investigación paranormal? Bueno, investigación paranormal, así es como se le ha llamado a esta búsqueda de los fenómenos desconocidos. A veces las personas piensan que el fenómeno paranormal se refiere precisamente a espíritus, a almas, a demonios. Sin embargo, el fenómeno paranormal es precisamente las cosas que desconocemos, que no hemos encontrado explicación a ellas y no tiene que ver con nada más con el tema de espiritismo u otras índoles, como por ejemplo los fantasmas, sino con un sinfín de sucesos que son extraños y que desconocemos. En tu caso, ¿de dónde nace este gusto por lo paranormal? Porque pues yo ahora sí que si te comparto mi experiencia, yo recuerdo que hace mucho tiempo, no sé si llegaste a ver las revistas de Conozca Más, de Cubo. Sí. Yo recuerdo que a la edad de 11 años venían anécdotas en estas revistas y había una historia, ¿no? Acerca de una persona que se encontraba en la segunda planta de su casa, bajaba en la madrugada y de repente volteaba al sillón y veía un espíritu. Y yo recuerdo que esa historia toda mi infancia me trajo teniendo miedo, ¿no? Incluso de bajar ya muy noche por un vaso de leche, porque yo siempre me quedé con la idea de que se me iba a aparecer algo. ¿En qué momento a ti te entra este gusto por todo este mundo de lo paranormal y de lo oculto? Pues de niño, pasa que cuando estaba chico, mi mamá veía muchos programas sobre esta temática de fenómenos paranormales, de misterio y de algunas otras cosas como paleontología, astronomía y demás. Entonces a mí me gustó mucho precisamente lo desconocido. Era un niño muy curioso, entonces preguntaba sobre todo y las cosas que no había respuestas fueron las que me fueron intrigando. Conocí en aquella época programas interesantes como los de JJ Benítez, Jiménez del Oso, estaba Jaime Maussan también, y también en Estados Unidos, por ejemplo, estaba James Randi y algunas otras personalidades. L. Ripley también, Robert L. Ripley, es un referente que tengo sobre las ganas que en ese momento me daban de conocer el mundo, de viajar y conocer otras culturas y conocer lo extraño, lo desconocido principalmente. No solamente es como el tema paranormal, como repito, el de los fantasmas, sino de asombrarme con todas aquellas cosas que son extrañas, las leyendas, la mitología y demás cosas. Es un sinfín de temas que son bastante interesantes y que desde niño me fueron atrapando. Y precisamente, como bien comentas, pues hay muchas ramas, ¿no? Dentro de toda esta cuestión. ¿Tienes alguna rama en especial cuando te dedicas a las investigaciones? Yo, por ejemplo, he visto por ahí que te gusta mucho la criptozoología. Entonces, pues, a ver cuál es tu favorita o de las que más te gustan.
Pues sí, me gustan muchos temas dentro de lo paranormal. La criptozoología es uno de los temas que más me gustan. Precisamente esta búsqueda de los monstruos o de las criaturas ocultas en el planeta me llama mucho la atención. Puedo imaginar que tal vez sí existen criaturas que no hemos descubierto y de eso se trata la criptozoología, el estudio de los animales ocultos, como en este caso está el monstruo del lago Ness, el Yeti, el chupacabras, el Mokelembembe, el Tsushinoko. En diferentes regiones del mundo, en diferentes países, se habla sobre criaturas, sobre monstruos que existen y que algunas personas los han descrito, han tenido experiencias con estos monstruos, estas criaturas, y quedan ahí escritos en los libros. Y en cada país me encanta que tengan monstruos, que se hable sobre estos monstruos de forma mitológica o de Ujú. forma como experiencia, o tal vez de una forma como una leyenda, ¿cómo se dice? Las leyendas que son como actuales, una Creepypasta. leyenda, sí, no como creepypasta, pero bueno, son leyendas actuales, ¿no? Leyenda urbana, perdón. Ujú. Sí, incluso hay algo que se me hace muy curioso que a lo mejor tú con tu experiencia me podrías saber explicar. Me he dado cuenta, precisamente haciendo investigación de todos estos temas, que por ejemplo la Llorona es un fenómeno que además de en México se aparece mucho en Sudamérica. ¿A qué crees que se deba toda esta cuestión de que muchas veces a lo mejor son criaturas diferentes, pero tienen muchas cosas similares, a pesar de que estamos a kilómetros de distancia? Sí, La Llorona en México, la historia real o la historia más cercana al mito de la Llorona es cuando en los 8 presagios funestos que se vivieron en la Gran Tenochtitlán antes de la llegada de los españoles, pues sucedieron diferentes cosas, diferentes fenómenos extraños que los indígenas de aquella época fueron como recopilando y pensaron que esto se trataba de algo, que era una señal de que algo iba a suceder. Y uno dentro de esos 8 presagios funestos, se trató el de una mujer que por las noches pasaba por las calles de la Gran Tenochtitlán gritando y lamentándose, decía: ¿a dónde llevaré a mis hijos? ¿En dónde los esconderé? Dándole como premonición de que de pronto iban a ser atacados o que pues su raza, la raza indígena, la raza de los mexicas iba a caer. Era un presagio funesto y así es como se creó la leyenda de la Llorona, mezclada después con una historia española en donde una mujer ahoga a sus hijos o los asesina para poder estar con un soldado español. Una indígena pues ejecuta a estos niños, a sus hijos, para poder tener una relación amorosa con un soldado español. Y entonces se mezclan estas dos historias y muchos conocen la historia de La Llorona como aquella mujer que mató a sus hijos, que los ahogó, que uno lo ahogó, que otro lo arcó, etcétera, y que es precisamente que llora por las calles buscando a sus hijos, cuando en realidad la Llorona principal, la del mito, es la que apareció en la Gran Tenochtitlán, lamentándose porque los prehispánicos, porque los mexicas iban a caer ante la llegada de los españoles. Ahora bien, las otras lloronas que se han escuchado en Latinoamérica, me parece que puede ser también un tipo de espíritu, ¿no? Como mucha gente cree, Ujú. que se lamenta en las noches. No sé por qué suceda esto, no sé si sea real. En todos estos casos a la Llorona se le describe de una forma de mujer con una manta blanca, con el cabello largo y lamentándose por los ríos, por los puentes, por las vías del tren, por las calles, etcétera. Y lo mismo sucede también en Asia, por ejemplo. En Filipinas hay otro fantasma que son iguales a la Llorona, ¿no? Y en Japón también hay un tipo de fantasma que es muy similar a la Llorona. Es decir, parece que este fantasma se aparece o lo han visto en diferentes partes del mundo. Sin embargo,
el que nosotros conocemos como La Llorona viene de la antigua Tenochtitlán, y los otros espíritus que se ven en todo el mundo, pues simplemente son espíritus que se han visto y a cada uno se le ha puesto una historia. Perfecto, sí, es bastante interesante el poder conocer las raíces de todas estas leyendas. Ahora, todas estas personas que van iniciando en este mundo de la investigación paranormal, ¿cuáles serían tus recomendaciones para empezar? Yo me imagino que en tus principios a lo mejor pues uno comete errores, con el tiempo vas puliendo tu técnica. ¿Qué le recomiendas a estas personas? Bueno, en realidad hay que separar lo que es investigación paranormal de la divulgación paranormal Ujú. o del entretenimiento paranormal. Es muy diferente. Actualmente vemos en internet personas que salen en busca de fantasmas y que van a panteones y a casas abandonadas y demás. Eso no es investigación paranormal. Eso en realidad es entretenimiento. Es un show paranormal como lo hacían en México Extranormal, por ejemplo. Entonces eso es mero show, y lo que estamos viendo también con estos supuestos exploradores paranormales es precisamente eso, el show, no es una investigación paranormal. Hay otro tipo de contenido sobre fenómenos paranormales en donde se exponen las historias, los relatos, las leyendas. Esos canales simplemente son de divulgación Ujú. paranormal. El que te leas una historia o el que te aprendas una historia y la relates, simplemente es divulgar el fenómeno, divulgar las historias. Hay algunos otros que toman el fenómeno paranormal para hacer podcasts como risibles, que causen risa y demás. Estos son exactamente como shows, nada más, entretenimiento paranormal. Es el tema, pero abordado desde lo cómico. Y un investigador o una investigación paranormal es aquella en donde sí ocupas precisamente de los utensilios de la ciencia, de la observación, Ujú. de la experimentación, del conocimiento, etcétera, ese tipo de circunstancias y de cosas para poder encontrar el significado, la razón, la verdad detrás de algún fenómeno inexplicable, de algún fenómeno extraño. La investigación paranormal no es algo que se pueda hacer fácilmente. De hecho, por eso la ciencia no tiene una rama sobre los fenómenos paranormales, porque en realidad cualquier cosa que desconocemos es un fenómeno paranormal. En la antigüedad teníamos infinidad de fenómenos paranormales que terminaron siendo fenómenos naturales, fenómenos que el hombre ya podía explicar. Es decir, los fenómenos paranormales, y repito, no solamente se trata de fantasmas, demonios y ese tipo de cosas. Los fenómenos son fenómenos que suceden en la naturaleza, que no podemos explicar, y que cuando encontramos algún tipo de medición hacia estos fenómenos y los podemos reconocer, los podemos medir, los podemos experimentar y demás, estamos haciendo ciencia y estamos encontrando la respuesta a esto. Así que un investigador paranormal se ha promovido de una forma muy de entretenimiento, porque lo hemos visto en televisión y demás, y creemos que ir a los lugares abandonados, creemos que el de hablar de historias nos hace investigadores paranormales, cuando en Pero realidad pues no lo no. es, ¿no? Para ser un investigador paranormal necesitas conocer de muchos temas, de tener estudios en diferentes cosas y saber que en tu búsqueda del conocimiento o de sacar la verdad de algún fenómeno extraño no va a ser nada fácil, y así te puedes tardar toda la vida y nunca encontrar todavía la respuesta. Las personas que van a estos lugares abandonados, por ejemplo, pues empieza la transmisión y ya están corriendo porque los fantasmas ya los van correteando, ya escuchan voces, les avientan cosas, hay plasmaciones, son poseídos. Sí, Es sí, no, decir, es todo un show. un show completo. La verdad, cuando tú vas a hacer una investigación paranormal en donde dicen, en esta casa espantan, suceden cosas raras, se escuchan ruidos, se aparece algo, puedes ir a quedarte ahí una semana, un mes o hasta un año con cámaras, micrófonos y lo que sea, y tal vez no captes nada. Entonces no es así de fácil. Nos han engañado mucho porque lo paranormal nos los hacen ver como un show, como entretenimiento, pero una investigación paranormal se trata de revelar cuál es la verdad de algún fenómeno desconocido, y eso es sumamente difícil y complicado.
Yo estoy muy de acuerdo en eso con tu punto, porque yo creo que muchas veces lo que antes se tildaba de magia o de quizás algo demasiado oculto, pues con el paso del tiempo ha terminado determinándose como algo científico realmente. En tu caso, eh, has hecho exploraciones urbanas, me parece. De la exploración urbana, ¿cuál es tu opinión? ¿Te gustaría seguir haciendo? ¿Qué piensas de las exploraciones urbanas? Como lo comentaba, pues es mero entretenimiento. Las exploraciones urbanas que se transmiten en internet todas las noches es mero entretenimiento. Tanto es así que muchos de los exploradores ya hacen sus escenografías, ya hacen ahí sus escenas de teatro, en donde ponen a algunas personas disfrazadas con una manta y dicen que aparecen las brujas, que son brujos, ya ahora ya les pusieron de colores, que es una bruja negra, que es una bruja roja, que una bruja rosa, que una bruja blanca. Sí, ya casi son coleccionables, ¿no? Casi, casi, hoy me salió una bruja verde de las más extrañas, casi, casi es risible lo que hacen estos exploradores paranormales, no tiene nada de credibilidad, pero lo peor es que no tienen nada de conocimiento y ocupan precisamente eh, lo que se nos ha mostrado en la televisión, en los programas, en las caricaturas, para poder hacer sus escenografías y sus actores. Por ejemplo, cuando ponen una bruja, la ponen o se ponen una máscara de una bruja con la nariz larga y los dientes salidos, etcétera, que parezca una bruja de Disney, ¿no? Sí, con el Cuando típico estereotipo, ¿no? exactamente los estereotipos, cuando en realidad hay muchas brujas actualmente y esas brujas están en los mercados como el de Sonora. Estas mujeres hacen chamanería con hierbas, curan, limpian y demás. Eso, y hacen también trabajos de brujería negra, brujería blanca, etcétera. Ese tipo de personas, pues son personas normales, ¿no? Tu tía, tu mamá, tu abuelita puede ser una de esas señoras y no necesariamente el estereotipo de la bruja que salen en los exploradores paranormales. Me parece que son muy ridículos. Está muy padre ir a explorar un lugar abandonado porque el que lo explora se siente como la sugestión, se siente el temor de estar solos en un lugar que no sabemos qué nos puede, que pueda pasar. Y si tú transmites eso a la gente que te está viendo en internet, bueno, entonces es la invitación a sentir esa experiencia de explorar un lugar abandonado, pero no precisamente de que encuentres demonios, brujas, duendes y demás, eso es muy, muy, muy difícil. Así que me gusta la exploración, pero la exploración paranormal es simplemente ridícula. La exploración como tal es muy interesante y es una actividad pues que te causa algún tipo de miedo, ¿no? Sientes sensaciones extrañas, pero solamente eso. Hay muy pocas ocasiones en las que uno va a encontrar los fenómenos paranormales, porque los fenómenos paranormales no están en esos lugares solamente. Los fenómenos paranormales ocurren en todos lados, incluso en tu casa. Así que no necesitan ir a ningún lado para que les salga un fantasma. En cualquier lugar puede ocurrir un fenómeno de estos. Y lo de ir a lugares abandonados o solitarios es solamente porque estamos acostumbrados en que las películas, en las caricaturas y en los demás cosas audiovisuales nos los han mostrado así, pero no. El fenómeno paranormal existe, yo creo que existe y se manifiesta en cualquier lado, pero no al momento en que nosotros queramos. Sí, no, realmente es algo que es totalmente inesperado. Y ahora en tu caso, ¿cómo aplicas la ciencia dentro de tus investigaciones paranormales? Bueno, lo que yo hago dentro de Internet es poder revelar la verdad detrás de casos que surgen en los medios. En Ujú. este caso, algunos videos, algunas notas y demás. El de tratar de descubrir la verdad, es decir, por ejemplo, este video es falso, lo hizo tal persona, o este video es falso, lo utilizaron para un comercial en tal parte de Japón, o este video es falso porque está hecho en CGI, este video es falso porque está actuado. Exactamente a eso me dedico, a poder revelar la verdad detrás de todos estos videos y de estos misterios de Internet, y en otras ocasiones a simplemente dar mi opinión y en otras ocasiones a mostrar ser simplemente esto de divulgar el fenómeno paranormal, de contar las historias y demás. ¿No? Entro en todas las actividades que abordan el tema paranormal, pero científicamente el poder revelar algo paranormal y poder saber qué es
como te repito, solamente los científicos que están estudiando y que están enfocados en algún tema en específico y que van teniendo resultados. Ellos son los verdaderos investigadores paranormales que dan resultados y que nos traen al conocimiento de las personas lo nuevo que hay, ¿no? Lo que la ciencia ha descubierto. Pero nosotros, por ejemplo, es mi incapacidad de poder hacer algo así. ¿Por qué? Porque no estudié cierto tema como la física, como química, como medicina, como ese tipo de ciencias más exactas y sustanciosas, ¿no? Yo estudié comunicación, entonces me queda más de poder divulgar. Mi intención es el de traer la verdad de todos los misterios que salen en Internet, pero de encontrar un fenómeno en la naturaleza que pueda responderlo y poder demostrarlo, eso es completamente diferente y difícil de que pueda lograrlo. Ok, y ahora volviendo un poco a tu historia, ¿cómo empieza tu canal? ¿De dónde nace toda esta cuestión de querer compartir todos estos temas? Porque pues sabemos que ya llevas muchísimo tiempo en YouTube. Sí, sí, mi canal fue el primer canal de Ujú. fenómenos paranormales en Latinoamérica. Empecé porque empezó YouTube en el 2016. Nosotros, bueno, los de primera generación en redes sociales, pues tuvimos todas, desde Latin Chat, desde abrir MS2, desde a grabarte en la mente la dirección de una página porque no había Google, porque no había buscadores, porque no existía YouTube, etcétera. Entonces pasamos por el Latin Chat, por el MS2, por las páginas, como te digo, de ponerle los links escritos, pasar por todas las redes como Hi5, Metroflog, eh, y muchas otras. Fuimos una por una brincando, una a una conociendo, y cuando viene YouTube, pues también es una nueva plataforma que se da a conocer, que es de videos, y pues muchos hicimos también nuestra cuenta, simplemente para tener una cuenta más de algo nuevo que estaba sucediendo en Internet. Y ahí comenzaron a subir videos, pero en un principio no había creadores de contenido, solamente subían videos de películas o de programas de televisión. Y entonces, pues el contenido que había ahí era lo mismo que veías en los medios tradicionales. Entonces yo buscaba, como a mí ya me gustaban los fenómenos paranormales, buscaba temas paranormales en YouTube y no había. Entonces, como no había, decidí precisamente yo con el conocimiento, con mi colección de libros, de revistas, con todo lo que había visto, comenzaba a hacer mis primeros videos que eran escritos. Eran videos, pero eran puras letras, era escribir Guión. en cada parte del video y poner imágenes. Era escritura, tenías que leer y después venía la imagen. Como si estuviéramos haciendo esta presentación en PowerPoint. PowerPoint. Ok, Entonces ok. eran así mis primeros videos y así fue como comencé precisamente con algunos temas paranormales y fue la criptozoología de los primeros temas que comencé a escribir y exponer dentro de YouTube. Mi intención en YouTube no era de llegar a la fama, de tener dinero, porque en ese entonces no existía nada de eso. No había creadores de contenido. Yo lo hacía por puro gusto y porque como no había contenido de ese, yo lo estaba juntando, estaba haciendo mi propia colección de material paranormal en este canal. Y los creadores de contenido fueron empezando poco a poco. Wherever Tomorrow fue el padre de todos los Sí. youtubers en Latinoamérica. Entonces me di cuenta que salir a la cámara era algo importante y así fue como evolucioné de mis videos escritos como presentación de PowerPoint a salir y a presentar el programa, como yo recuerdo que lo hacía Jiménez del Oso, por ejemplo, presentaba su programa y después venía toda la investigación y toda la recopilación de videos, imágenes. Entonces quería hacer algo así. En un principio mi canal de YouTube fue enfocado a lo paranormal, pero con la idea de los programas que se transmitían en aquellos años 80, 90. ¿Y cómo sobrevivir tanto tiempo? Porque pues YouTube es una plataforma que, digo, uno viéndolo como afuera, ahora quizás ya como creador, pero viéndolo desde afuera, pues sí ha tenido muchísimos cambios. Y como bien dices, a ustedes les tocó ser de esa primera generación, ¿no? De realmente empezar a ser creadores de contenido. ¿Cómo es que logras adaptarte a tantos cambios? Porque pues llegamos ya al 2022 y vemos que sigues estando vigente. Sí, pues ha sido más mi sueño en realidad.
Mi sueño desde niño fue ser investigador paranormal, ser un explorador, viajar por el mundo y encontrarme con misterios, explorar ruinas arqueológicas, conocer otras culturas, conocer las leyendas, los mitos. Entonces ese siempre fue mi sueño. Entonces creo que yo cuando inicié en YouTube fue parte de ese sueño y lo estaba construyendo y lo construí tanto hasta que de verdad pude alcanzar el ser un investigador paranormal y creo que sigue siendo el camino para hacer lo que siempre he soñado y lo que quiero tener y lograr. Entonces por eso creo que me he mantenido porque yo no entré a YouTube tratando de que tuviera fans, de que tuviera dinero, de que enamorara a la gente, ni mucho menos, sino que yo sigo presentando lo que a mí me gusta y hay personas que lo ven, que les gusta y que me siguen desde entonces. He evolucionado y he cambiado a mi forma de presentar videos, de editarlos, de los temas, sí, porque lastimosamente YouTube ha censurado varios de los temas que a mí me gustaban, ha censurado el tema terror, pones terror y lo censura, entonces mis videos no son muy vistos. Sobreviví a cambios dentro de la plataforma, al gran cambio del family friendly, Ujú. al cambio de la desmonetización, al cambio del el dejar de compartir mis videos. Mi canal completamente a ratos ha estado muerto y también he sobrevivido a personas que han atacado a mi canal y que me lo han tirado. Mi primer canal fue Oxlack, así se llamaba, y me lo tiraron, me lo tiró Jaime Maussan. El segundo canal que tuve y que también lo volví a levantar desde cero hasta tener miles de seguidores, se llamaba Mr. Oxlack. Ese canal Ujú. también me lo tiraron, en este caso fue algunas denuncias de extranormal y de una persona en Australia que lo desmentí, me tiraron mi segundo canal. El que tengo acá actualmente es Oxlack Investigador, es mi tercer canal y bueno, ha sobrevivido desde el 2012. Este canal es desde 2012 hasta el 2022, está cumpliendo 10 años, perdón, está cumpliendo 10 años Ya. este canal y bueno, me he mantenido, aprendí de mis dos canales primeros que me tumbaron, aprendí el de que no puedo decir toda la verdad o no puedo señalar a todos los charlatanes o de tener cuidado con qué presentar para que mi canal siga vivo. Así que el mantenerme hasta este tiempo ha sido completamente por la experiencia, por aprender de la experiencia y por el gusto y por mi sueño, mi pasión que es esta misma, de ser un investigador paranormal o intentar serlo, de ser un exponente de temas de misterio, de explorar y de maravillarme con el mundo y sus cosas extrañas. Perfecto. Ahora, antes de irnos al primer corte de este podcast, quería preguntarte, ¿cómo es que encontraste tu estilo? Porque creo que es algo muy importante, ¿no? También dentro de la creación de contenido de YouTube, que pues obviamente cuando tú empiezas no tienes un estilo definido, pero conforme pasan los años, yo siento que incluso hay algunos que hasta llegan a cambiar de contenido, ¿no? Pero como que, como bien mencionas tú, como que encuentras tu pasión en cierto contenido. Bueno, el estilo en un principio me lo dio precisamente los programas de televisión antiguos de los años 80 y por eso tenía un estilo pues como ya pasado de moda para esta época, ya está pasado de moda, pero los otros estilos fueron a raíz de lo que me pedía YouTube, de lo que me pedía el algoritmo, de lo que veía en la gente, es decir, si yo me aventaba un intro muy largo presentando el tema, hablando desde mi escritorio, la gente se empieza a aburrir y se va. Entonces comencé a hacer intros mucho más cortos, a presentar el video más directamente, más a lo que es y no darle tantas vueltas y compararlo con otras cosas como lo hacía antes. Así que la velocidad en que vivimos y la velocidad en que la gente va viendo videos de YouTube y que no le alcanza el tiempo para ver el de todos los videos de todos los creadores de contenido, pues es una lucha, es una batalla, es una competencia entre los creadores de contenido de quedarse con el mayor número de gente para que vea sus videos. Porque si te haces un video de 20 minutos, a lo mejor nada más tenías el receso de 20 minutos y ya no pudiste ver otro video. Entonces, las personas deben de elegir bien a qué canal seguir porque no tienen el tiempo de ver todos los videos que hacen
los creadores de contenido. Ujú. Así que vas viendo precisamente ese tipo de cosas y tratas de jalar a la gente viendo cómo se comportan. Entonces, lastimosamente, ya no, el cambio no es gracias a que yo haya evolucionado, a que yo haya aprendido más, a que me guste el tema de una o de otra forma, sino al cambio y a lo que pide la gente y el algoritmo dentro de redes sociales. Ok, perfecto, mi buen Oxlack. Entonces nos vamos a esta primera pausa y regresamos con mucho más misterio, mucho más miedo y mucho más. Aprovecho este primer corte para recordarles que pueden ir a nuestro canal de YouTube y también los pueden encontrar en Spotify los archivos especiales del Baúl del Miedo, que son las anécdotas más aterradoras que me han llegado aquí al canal. Recuerden que si me quieren hacer llegar su anécdota, puede ser ya sea por vía Instagram en @el baúl del miedo oficial, en nuestra página de Facebook El Baúl del Miedo, y aquí en los comentarios ya sea en Spotify o en YouTube. No olvides suscribirte a todos nuestros canales y regresamos. Regresamos con la segunda parte de su programa favorito, El Baúl del Miedo. Nos encontramos con Oxlack Castro y vamos a seguir platicando acerca de todas estas cuestiones que nos encantan, que son las paranormales. Ahora, Oxlack, en cuanto a todo este mundo que yo creo que ya has vivido demasiadas experiencias, todas estas cuestiones, ¿tienes alguna anécdota paranormal que digas tú, sabes que esta es la que más me ha marcado o la que más me ha sorprendido a lo largo de todos estos años? Sí, pero no necesariamente cuando estaba ya investigando los fenómenos paranormales, sino antes. Antes yo trabajaba en una oficina como velador, entonces en esta oficina me quedaba todas las noches a cuidar. En un principio pues sí aguantaba despierto todas las noches, pero de poco a poco me iba dando sueño y estaba despierto hasta ciertas horas, ¿no? Entonces estuvo por un principio en el trabajo todo normal, pero poco a poco me fui dando cuenta de que de pronto, como yo me ponía a hablar por teléfono en la noche con una persona, dejaba la televisión prendida o el radio prendido. Y como yo me entretenía hablando por teléfono, de pronto veía cómo el televisor empezaba a cambiar los canales hasta quedarse en un canal que no había señal y que solamente hacía el ruido. Eh, También el radio hacía lo mismo. De pronto estaba en una señal en donde había música y se iba cambiando hasta que encontrara solamente ruido, ¿no? Este ruido o este hit que se escucha. Entonces eso me pareció raro. Yo empecé a notar que eso era algo extraño, que era algo paranormal, que, que estaba sucediendo y puse más, observé más lo que sucedía a mi alrededor para ver si era verdad que había algo o yo estaba de pronto alucinando, ¿no? Entonces sí me di cuenta también que de pronto estaba normal y apagaban la luz. Ahí fue donde ya comencé a entender que sí había algo dentro ahí conmigo en la oficina de noche. Y ya cada que empezaba a llegar a la oficina y que pues empezaba a ir la gente y me quedaba solo, le decía o hablaba en voz alta y decía al fantasma, era como, no me espantes, estoy solo aquí, me da miedo cuando apagas la luz, me da miedo cuando cambias la tele, por favor, no me espantes y demás. Empecé a hablar con lo que había ahí y de pronto me hacía caso y de pronto no hacía caso, ¿no? Entonces, como estuve con esta situación alrededor de un mes, poco a poco fui ya siempre hablándole. Cuando estaba en la oficina ya solo le decía, me voy a dormir un ratito, apagas la tele por favor y dejaba la tele prendida para que Como veía comprobar, ¿no? y comprobar que si la apagaba. Y efectivamente, cuando despertaba ya la tele ya estaba apagada. O le decía también que apagara la luz. Y cuando volví a despertar ya estaba apagada la luz. Entonces me di cuenta que sí había algo que me escuchaba. Y pues esto me daba entre miedo y curiosidad. Pero bueno, no era suficiente miedo como para salir corriendo. Una noche estaba dormido
y estaba la luz apagada y de pronto se escuchó un ruido muy fuerte. Y yo me levanté espantado pensando que alguien ya se había metido a la oficina y salí y empecé a revisar todo. Y me encontré con que todo estaba bien, todo estaba cerrado, no había nada malo. Prendí la luz y revisé y me di cuenta que había una puerta de madera, una puerta chiquita que era de un librero que estaba enfrente, que había sido arrancada completamente y la habían botado hasta el otro lado de esa oficina. Y yo dije, ese es el ruido, ese fue lo que hizo el ruido. Alguien o algo desprendió la puertita y la aventó hasta el otro lado de la oficina. Entonces ya me empecé a preocupar más sobre lo que ahí sucedía y de pronto una noche también me volví a dormir en la oficina y empecé a soñar de que iba caminando por un lugar verde, era como un prado, había árboles y también había un río. Entonces yo me acercaba hasta el río y ya que estaba en el río me di cuenta que venía del otro lado una mujer, igual vestida de blanco, tenía la quijada como muy larga, venía caminando y se paró del otro lado del río. Entonces yo me levanto, estaba como inclinado, me levanto, e inmediatamente supe que era esa persona a la que estaba espantándome. Aunque estaba en mi sueño, como que entendía lo que me sucedía y que podía ser el fantasma ese. Y le dije, tú eres la que me espanta. Y entonces ella trató de decirme algo, pero solamente se escuchaban balbuceos, así como, Ujú. como si no tuviera lengua. Sí, no alcanzaba a vociferar, ¿no? Si no, no podía emitir ninguna palabra, simplemente hacía ruidos con la boca. Y entonces yo le decía, dime, dime, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y ella abría los ojos, tenía unos ojos que los abría mucho porque se sentía desesperada de que no se podía comunicar conmigo. Las palabras que salían de su boca eran inentendibles. Entonces yo traté de saber qué era lo que quería y entonces en esta ansiedad que tenía de tratar de comunicarme, pues me desperté muy, muy de golpe, empecé como entre a sudar y estar agitado y me di cuenta que estaba en la oficina, estaba como, eran como las 5, 5:30 de la mañana y estaba así como respirando hondo y seguía acostado, yo me acostaba al lado de un escritorio en el piso con unas cobijas que tenía ahí y entonces escucho que toca la puerta. La puerta era de aluminio con un cristal biselado, es decir, que se veía Ujú. solamente como, como borroso la persona que estuviera del otro lado. Me volteo hacia la esquina que teníamos un espejo en forma de círculo para poder tener todos los ángulos de la oficina. Veo el espejo y noto que sí hay alguien atrás de la puerta, había una silueta. Entonces me levanté rápido, hice bolas mis cobijas y las eché abajo del Luego, escritorio. luego, ¿no? Sí, y me paro y voy a abrir la puerta. Cuando yo iba a abrir la puerta estaba la silueta, pero cuando abro la puerta no había nada. Simplemente sentí un escalofrío así que me recorrió el cuerpo y ya dije, esto no, no es normal, esto se me Sí. presentó la mujer fantasma y entonces tuve mucho miedo, ¿no? Afortunadamente ya faltaba como una hora para que amaneciera y también para empezar a abrir la oficina y demás. Entonces, pues yo tuve mucho miedo y cuando ya llegó el dueño, le dije que tenía bastante miedo, que por lo que me había sucedido, le conté y yo creo que me creyó porque me vio tan espantado que ya no me hizo más preguntas. Simplemente me dijo, ok, fue un viernes y me dijo, ok, vete a descansar. Y me fui a mi casa y le dije, yo ya no voy a volver a venir a trabajar aquí. Y dijo que estaba bien y que me fuera. Y ya me fui. Y entonces para el lunes me habló otra vez y me dijo que fuera a trabajar y le dije, no, ya no voy a ir porque pues lo que me sucedió. Y dice, no, ya no va a pasar nada porque ya trajimos a un padre y ya bendijo el lugar y ya puso una imagen aquí en la oficina y ya no te va a pasar nada. Y sí, fui. Y efectivamente estaba ahí un Cristo que había puesto, que habían puesto ahí, hicieron una bendición y todo, y ya desde ese día ya no volvió a hacerme nada, no, no volvió a sucederme nada paranormal ahí. No, pues una anécdota muy interesante y aterradora sobre todo. Y sí había escuchado también de esa parte, ¿no? De que muchas veces
se llega hasta normalizar, ¿no? El hecho de vivir con este tipo de situaciones, porque yo tenía, bueno, una de las historias que me contaron, y esta, pues en particular es de un familiar que conozco, había una niña que se aparecía en una casa donde él vivía, pero llegó a tal punto el hecho de que ya era como muy normal, o sea, de que ya no le daba miedo, de que igual le decía, oye, no me vayas a apagar la tele o cuestiones así, porque pues no sé cómo llegan a pasar todas estas cuestiones, ¿no? De que lo normalicemos, pero pues aún así no deja de ser aterrador. Claro, claro, o sea, a veces nos acostumbramos, pero no está bien que nos acostumbremos a cosas así, porque estamos interactuando con algo que no conocemos. Y ahora, fuera de tus anécdotas, obviamente yo creo que a lo largo de todos estos años, pues te han llegado muchas historias de tu público. ¿Cuál ha sido la historia más aterradora que a tu punto de vista ha llegado a tus manos de tu público? Bueno, lamentablemente yo tengo un problema de memoria, tengo como memoria a corto tiempo, entonces casi todo lo que me va sucediendo lo voy olvidando y para mí es difícil acordarme de las historias que me cuentan. Pero sí recuerdo algunas. Y es que yo tengo un programa en donde la gente me llama por teléfono y me cuenta sus experiencias. Y la mayoría son historias de estas de que se les subió el muerto, de que tienen sueños extraños, de que ven sombras negras, de que escuchan a la llorona. Casi la gran mayoría son estas experiencias que han tenido. Pero me han sorprendido algunas personas eh, que me hablan de criaturas, que me hablan de seres, que me hablan de entes, que tienen figuras extrañas. Por ejemplo, yo recuerdo que al menos dos personas me hablaron como de una mujer que tenía, que como que flotaba y tenía un color azul muy intenso. Y estas dos historias fueron dos personas diferentes en diferente tiempo y me hablaban de cuando eran niños y los dos me dijeron o hablaron acerca de que habían visto a uno dijo que era un ángel, el otro dijo que era una virgen, porque pues sí, no saben qué fue lo que vieron, pero era lo mismo, era una mujer que irradiaba color azul en la noche. Entonces eso, por ejemplo, es algo que no encuentras en libros de fantasmas, que no es muy conocido y que de pronto sabes que a uno o a dos le sucedió y si es un tercero, entonces sabes que hay un fenómeno ahí extraño y que hablan sobre una mujer de color azul. Eso es bastante raro. También recuerdo a alguien que me habló, me parece que ¿de qué país fue? Creo que Ecuador, de Bolivia, en donde una chica se había quedado sola en su casa, eh, era de noche y comenzó a escuchar ruidos, me parece, en el jardín y cuando se asomó por la ventana, dice que vio una criatura como en dos patas, tenía como la panza rosa, tenía colmillos muy extraños, orejas largas, con garras y que estaba parada en dos pies. Entonces hasta me dibujó la criatura y me la mandó y me pareció muy interesante que, que alguien así pueda contar historias de que vio criaturas y monstruos. O sea, eso es más sorprendente, ¿no? Esos casi son los relatos que me sorprenden más porque no es muy común que alguien tenga encuentros y que con seres muy extraños y que pueda describirlos tal cual, ¿no? Y que tengan esta experiencia vívida. Son esas historias que a mí me gustan bastante. Son pocas, son pocas. De hecho, de alguna forma debo de tener por ahí mis archivos donde tenía guardadas las historias de cada criatura, porque pensaba hacer un libro precisamente de los monstruos que me platicaban en las transmisiones. Y en cuanto a esta parte de todas las historias paranormales y de tu canal, quería preguntarte, hace rato me hablaste de varios referentes de tu tiempo, por ejemplo, yo te podría decir que en mi tiempo, pues tú eres uno de los referentes, ¿no? Cuestión Paranormal, también Juan Ramón Sáenz, en mi caso particularmente, pues como que esta cuestión del programa me inspiró mucho a hacerlo, toda la investigación que él hacía, y además el hecho de que siento que como tú, como muchos investigadores, no se quedan solo en el hecho de escuchar las historias, ¿no? Yo creo que lo que los diferencia demasiado
es que sí se llegan a involucrar mucho con su audiencia, ¿no? Y con este tipo de casos. Eh, ¿Cuál es tu referente? Digo, ya me mencionaste varios, pero ¿cuál es el referente así máximo que tú digas, sabes qué? Yo a él lo admiro mucho y en esta persona pues fue como quien me inspiré o en su trabajo. Sí, sin lugar a dudas, Jiménez del Oso, ¿no? Hay muchas personas que sí me dejaron algo, como Carl Sagan también, o como el mismísimo Indiana Jones, ¿no? Incluso ficticios como Indiana Jones, que de cada uno tomé algunas cosas que me gustaban mucho y que anhelaba hacer, pero sí, creo que la figura más emblemática de lo que quería hacer y cómo presentarme es la de Jiménez del Oso. Era un español que hacía precisamente un programa, Enigmas, también una revista, que viajó por diferentes partes del mundo yendo a hacer sus documentales, podríamos decir investigaciones paranormales, pero en realidad era para hacer sus reportajes o sus documentales sobre las historias que habían ocurrido. Y creo que eso es lo que hago, ¿no? Si no tenemos la oportunidad de ser químicos, físicos, astrónomos y demás cosas que pudieran ayudarnos a resolver algunas cuestiones desconocidas, pues al menos podemos hacer reportajes. En este caso es un exponente de los temas de misterio, ¿no? Un divulgador de la temática de lo paranormal. Entonces me parece que Jiménez del Oso fue quien más me inspiró para terminar como él. Y es que aparte de Jiménez del Oso, pues ya era una persona mayor, entonces tenía una voz llena de misterio y un conocimiento muy amplio sobre diversos temas. Entonces, al hablar de algo, pues podía hablar de otras cosas que se pudieran relacionar o pudieran de alguna forma hacer ver que había algo ahí algo que se relacionaba, ¿no? Entonces me gustaba mucho cómo hablaba Jiménez del Oso y cómo presentaba sus casos. Así que eso fue lo que yo también busqué para mi contenido de YouTube cuando empecé con la idea de hacer algo así. Porque mi canal empezó también de otras formas, ¿no? Yo hacía videos cómicos, hacía videos de música, hacía videos de poesía y también hacía videos paranormales. Eso fue en un principio, digamos que mis primeros meses. Perfecto, y ahora yéndonos antes de ir al final, quería preguntarte ya más cuestiones de Tutti Frutti, de lo que llegaron a mandar a las redes sociales. Entonces ya para dejar un poquito de lado el tema paranormal, ¿a qué equipo le vas Oxlack y a quién apoyas esta final de Pachuca Atlas? Digo, no es porque seamos de Hidalgo, ¿verdad? Que te hagamos esa pregunta. Ah, eres de Hidalgo. Pues Sí, sí, mira, sí. a mí me gustaría, no puedo ser, no quedar bien. En realidad, a mí me gustaría que el Atlas ganara, porque pues ya sabes que tiene pocos títulos. Yo creo que Sí. acaba de tener su primer título o su segundo título, creo. Entonces ya iría por el tercero. Pero a mí en realidad el fútbol me dejó de gustar como por el 2010. Yo era muy aficionado al fútbol, muy aficionado. Yo le voy al Toluca. Entonces también estuve dentro de las porras del equipo y viajaba con el equipo a diferentes partidos, pero pues en aquellas épocas eran otros Sí, equipos, otros ¿no? tiempos. Entonces me gustaban mucho los partidos de la selección y demás. Me tocó afortunadamente la época de que el Toluca empezó a salir campeón, de Sí. Cardoso, de Vicente Sánchez, de Ciña, de Mané, de un sinfín de jugadores que hicieron del Toluca algo grande. Entonces tuve la hermosa oportunidad de vivir esas experiencias con ese equipo tan ganador y estuve muy contento con eso, pero después de como del 2010, después de que la selección evolucionó, cambió, metieron nuevos chicos, que se veía más que era fútbol, pues como el negocio, Sí, empecé a un notar, producto, ¿no? exactamente, empecé a notar más que eran más negocio, el que llamaran jugadores a la selección o no, el que metieran a tal técnico o no, el que algunos equipos ganaran las copas o no, etcétera. Entonces me empecé a sentir muy mal con el fútbol, sentí que nos estaban engañando y dejé de interesarme por el fútbol, ¿no? Actualmente por ahí lo sigo de pronto,
No me he desprendido tanto, pero ya no soy un fanático, ya no es de que mi equipo es el mejor, el tuyo es la porquería o etcétera, ¿no? A mí simplemente me gusta el fútbol como deporte y cuando hay algo muy padre dentro del fútbol, pues lo admiro, lo aprecio y listo. Solamente lo que no me gusta es el manejo y todas estas cosas que hacen con el fútbol como negocio. Perfecto, otra pregunta que nos llegó. ¿Tienes alguna película o serie favorita de terror o ambas? Fíjate que pues me toca y me gusta ver películas de terror. No soy tan fan de las películas de terror porque no sé, no me llenan las películas de terror, no hay como películas actualmente que sean buenas. Entonces, sí me sigo quedando con la del Exorcista, que es la película que sí todavía me puede dar miedo, El Exorcista. Un miedo así de verla solo, sí da cosas, sí, sí me Sí, da sí. cosas. Pero ya de ahí todas las demás ya no, son entretenidas. Hay algunas que son buenas, pero casi no hay, ¿eh? Y series de terror y cosas así, pues me gustan igual las de antes, Escalofríos, Le temes a la Sí. oscuridad. Esas eran series muy buenas sobre la temática paranormal y de terror, incluso Hora Marcada, también en su época en Televisa. Pero actualmente no me gusta porque ya sacan mucho que los zombies, que viajes en el tiempo, que no sé, ya el terror o lo paranormal dejó de serlo para convertirse en esta invasión de zombies. Casi siempre la gente se convierte en zombies y ya. A mí detesto los zombies, no me gustan. La única en la que acepto es la película de La Noche de los Muertos Sí, Vivientes, la que creo clásica, ¿no? que fue la clásica, pero ya todas las demás de zombies ya no me gustan para nada, ¿no? Y luego lo peor es que los juegos, también los videojuegos, compro de guerra y tienen su parte de, De sí, guerra, zombies. pero con zombies. Ya no hay donde te puedas salir a escapar de los zombies, ¿no? Sí. Perfecto. A ver, otra pregunta que nos llega aquí es, ¿cuál es tu superhéroe favorito de DC o de Marvel? No me gustan los superhéroes. Antes sí, pues antes me gustaba Batman de DC, de Marvel, Wolverine me gusta. Entonces son como los dos que me gustarían. Me gustaba el Capitán América cuando yo era niño, pero ya cuando hicieron las películas de los Avengers, ese Capitán América no me representa nada al que era el de la caricatura. Sí. Incluso cuando se pelea, que se madrean a los dos, Iron Man. a Iron Man, lo odié dos veces más. Entonces ya el Capitán América, si es él, ya no me interesa, no quiero saber nada de él, no me gusta. El Capitán América de las caricaturas me gustaba. Eh, y es que eso es eso, me gusta más como era antes. No sé si es porque era mi época o no sé, pero ahora no, en realidad el Spider-Man lo hacen diferente. Por ejemplo, no me gusta tampoco el del arco, ¿cómo se llama? Halcón. Halcón en los, Hawkeye. ajá, tenía en las caricaturas y eso, creo que tenía una máscara, ¿no? Sí, sí, el traje clásico, ¿no? Que hasta era morado. Ajá, sí, exactamente. Y ya en la película, pues es un güey que, no sé, sin Sí, máscara, no no. sé, ya no me parecen superhéroes. Y fíjate que siempre me han caído mal los superhéroes que lo pueden todo. Esos son los que no me gustan, o sea, los detesto. La gente se va a enojar porque a mí no me gusta Superman porque tiene Sí, no, a mí superpoderes tampoco. y nadie le gana y la chingada. Entonces, no me gusta esos superhéroes que son inmortales, que no les pasa nada, no les veo el chiste. Lo mismo con Goku. A mí me gustó mucho Goku, Dragon Ball me encanta, pero Goku en especial no me gusta porque igual nadie le gana, ¿no? Y si le ganan, se regresa súper más poderoso y ya. Fíjate que de Dragon Ball mi personaje favorito es Piccolo y, y, por ejemplo en esto de DC, pues te digo Batman porque es una persona, solamente que pues se paga sus super trajes y sus super cosas y de, y de los X-Men son los que más me gustan de Marvel, los X-Men.
Ok, perfecto. Esta ya es una pregunta más de mi parte. A mí me gusta mucho el coleccionismo y toda la cuestión de los juguetes. De hecho, por ahí ya tiene bastante, ¿no? Que grabaste un video con este Matt Hunter, en donde Ujú. hablaste un poquito, ¿no? Acerca de tu colección de juguetes de terror. Y quiero que me hables un poquito antes, igual de que nos vayamos de esto, alguna historia relacionada precisamente con tu colección de juguetes de terror. Mis juguetes no en realidad son de terror, más bien son representativos de temas paranormales. Por ejemplo, tengo muchos extraterrestres dentro de Sí, esos sí, extraterrestres que son muy difíciles de conseguir porque casi todos los extraterrestres que se pueden conseguir son en Estados Unidos y todos tienen la figura de los clásicos grises, ¿no? sí. Ujú. Entonces yo tengo la fortuna de traer juguetes y de encontrar piezas en Japón y hay extraterrestres que hacen referencia a casos reales. Entonces, me encanta y como conozco la historia de la ufología y de muchos casos, si yo veo un muñequito por ahí y lo identifico que es de qué caso es, entonces por eso me encanta de que los japoneses hicieron extraterrestres de esos casos y tengo muchos de esos, en chiquito, casi todos son chicos, tengo algunos grandes que están atrás de mí y por ejemplo, también tengo yokais. Los yokais son los espíritus o los fantasmas, los monstruos japoneses desde su mitología. Entonces también tengo muchos yokai que hablan precisamente sobre estos temas paranormales en Japón. Tengo críptidos, que también son de los que más me gustan, la criptozoología. También los japoneses se dedicaron, una revista en exclusivo se dedicó a crear las figuras de los críptidos y entonces he encontrado críptidos solamente en Japón, algunos en Estados Unidos, pero no hay más, ¿eh? Japón y Estados Unidos es donde hacen ese tipo de figuras. Y he encontrado varios y todos los que encuentro los compro. Entonces tengo una colección de criptozoología también bastante interesante, bastante buena. Y son muy pocas las figuras alrededor del mundo que salen de estos temas criptozoológicos o Sí. ufológicos. Tengo mi colección de chupacabras, que esto es meramente mexicano, el bootleg mexicano. Tengo algunos que vienen de Estados Unidos, porque el chupacabras también en Estados Unidos fue tema y algunos hicieron eh, muñecos o figuras y también en Japón le tuvieron mucha atención al chupacabras. Entonces tengo chupacabras de Japón, de Estados Unidos, de México, que son los bootleg, un chupacabras de Alemania y listo. Entonces, mi colección de chupacabras incluso la quería meter al libro de récord Guinness por tener la máxima cantidad de figuras de chupacabras. Porque sé y he visto otras figuras en México del chupacabras y bueno, yo sigo teniendo más que todos ellos. Entonces, sé que mi colección puede ser la más amplia de los chupacabras. Yo me dediqué exclusivamente a coleccionarlos. Entonces, muy difícil, son muy difíciles, muy extraños que haya figuras del chupacabras. Tengo otra colección que es de yokais Ujú. ¿cómo se llama? De kaijus. Estos Ujú. kaijus salen en diferentes series desde los años 60, como Ultraman, como Gamera, como Godzilla. Y hay algunos otros kaijus en otras series, pero bueno, son de los que colecciono, Gamera, Godzilla y Ultraman. También este tipo de yokais que son art toy, que son precisamente hechos por artistas, Sí. son bastante caros, solamente se encuentran en Japón todas estas figuras, todo lo compro por mensajería y he traído varias figuras japonesas de monstruos y de criaturas raras. El japonés tiene una forma eh, de presentar figuras amorfas, de monstruos y de criaturas raras, que me encanta, me encanta. Entonces, a mí lo que me gustan son los monstruos y tengo esta colección de kaijus que son japoneses. Tengo, ¿qué más colección? Tengo una colección de libros, de ufología, de paranormal, de todos los temas de misterio. Tengo muchos libros, muchos libros. De pronto no me gusta ir mucho a Ciudad de México porque me encanta pasar a librerías y compro y compro y compro y estoy muy enojado conmigo mismo porque tengo tantos libros y no he podido leer muchos. La gran mayoría no los he leído y eso me estresa bastante. Quiero tener un espacio para poder leerlos
y fascinarme, porque los libros es una pasión que me encanta y no he podido por tiempo, no he podido dedicarme a leer y leer y leer los libros, pero tengo que hacerlo. Tengo también colección de revistas de temas de misterio, paranormales, ahí tengo Duda, tengo Reporte OVNI, Contacto OVNI, Sí. Enigmas, Más Allá, Cubo, eh, muy interesante. Entonces también tengo muchos de estas revistas paranormales y de temas de misterio y curiosidades, ¿no? Eso es más o menos lo que tengo en